Con esta referencia a través de esta pieza informativa sabemos un poco del desarrollo desde el descubrimiento hasta lo que ha ocurrido el día de hoy con este coronavirus. Es un tipo de virus, como ya lo escuchábamos, recientemente descubierto, tiene exactamente este nombre, digamos, porque al ser visto en el microscopio, al hacer un análisis, la forma que representa precisamente es el de una corona. Pero independientemente de la forma que tiene este virus, lo importante es descubrir la manera en la que se reproduce, la manera de transmisión, si es de un animal a un humano, si ya se puede transmitir de un humano a otro humano, qué es lo que está haciendo y sobre todo cuáles son las características en cuanto a los síntomas que representa, y vamos a platicar con dos especialistas. Primero, aquí en el estudio, agradezco la presencia de la doctora Jessica Pérez González, infectóloga. Jessica, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en Código Salud. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jessica. Y vía telefónica tenemos al doctor José Arturo Martínez Orozco, él también es infectólogo, para entrar a detalle. Doctor José Arturo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, buen día. Gracias a ti, Mariano. Muchísimas gracias, doctor. Antes de platicar directamente con la doctora Jessica aquí en el estudio, doctor José Arturo Martínez Orozco, ¿nos tenemos que preocupar por la aparición de este nuevo virus llamado coronavirus? Mira, lo que debe de saber tu auditorio es que este es un virus que no debe de preocuparnos tanto como es la influenza, porque ese virus, ya es un virus muy conocido de esta gran familia que se llama coronavirus y que tenemos la experiencia desde el 2003 con el SARS y en el 2012 con el coronavirus del Medio Oriente y ahora una nueva cepa de este virus que está circulando y que tiene dos características muy importantes, este nuevo virus del 2019. Uno, que por el momento la tasa de transmisión humano-humano no es tan fácil como la influenza. Y la otra importante, que la tasa de mortalidad es muy baja en comparación con casos de influenza. Entonces, esas son las dos características que nos debe de dejar tranquilos a la población. Probablemente lleguemos a tener casos porque las enfermedades respiratorias virales son muy fáciles de adquirir, pero lo más probable es que, como no tiene una cura y un tratamiento, son meramente medidas de soporte. Aquí en México ya tenemos una amplia experiencia en tratamiento de este tipo de neumonías, porque son muy similares los cuadros clínicos al de la influenza, y tenemos amplia experiencia en el manejo de pacientes graves y no tan graves con influenza. Entonces, doctor, debemos entender que es un derivado de otros virus que ustedes ya tienen descubiertos y analizados y que por eso sí es importante platicar con ustedes los especialistas, sobre todo para que no se desate una especie de pánico e histeria, sobre todo por la desinformación. Pero hay que tener cuidado, sí hay que tomar medidas específicas. Exactamente, mira, te puedo decir que una de mis grandes especialidades son los virus respiratorios y ya tengo muchos años tratando infecciones graves y neumonías por coronavirus, diversos tipos que andan circulando en el mundo. Y normalmente las muertes asociadas a coronavirus son realmente muy bajas y las neumonías graves también lo son. Y la gran ventaja es que, con medidas adecuadas de soporte se pueden controlar muy bien estas infecciones. Lo ideal para tratar a estos pacientes es que se diagnostiquen tempranamente para iniciar muy temprano estas medidas de soporte y que no sea tardía la atención con el médico. Ahora, llama la atención que al ser un derivado de otros tipos de virus que ya se conocen con anterioridad, finalmente, como es aparentemente recientemente visto, pues incluso ya escuchábamos y ya informábamos al principio de este espacio que los rusos ya empiezan a trabajar incluso en una probable vacuna, ver de qué manera atacan a este virus precisamente para evitar la propagación. ¿Pudiera ser, digamos, algo que se pudiera tener en poco tiempo, sobre todo precisamente para evitar el contagio de alguna u otra manera como este sea específico? Claro, mira, una parte importante que debemos de saber es que ha sido muy difícil encontrar una cura y vacuna para el coronavirus desde el inicio de las infecciones por coronavirus hace varias décadas. Sin embargo, esta es una gran oportunidad con la tecnología tan avanzada de que podamos obtener una cura, una vacuna y se den los recursos necesarios a estos grandes centros de investigación a nivel mundial que puedan desarrollar una cura o una vacuna. Lo importante ahorita que debemos de saber es que por el momento no hay cura ni vacuna. Hay tratamientos experimentales que se han llegado a usar, pero pues no hay nada científicamente comprobado. Entonces, básicamente son las medidas de aislamiento, de soporte y de descanso de los pacientes. Y las personas que han fallecido, estos 17 casos a nivel internacional confirmados, en realidad, ¿por qué han perdido la vida? ¿Es una complicación de la neumonía presentada, efecto del coronavirus? Claro, esto es muy importante para tu auditorio. Pasa similar a la influenza grave. La influenza pandémica se comporta muy similar. Son pacientes de alto riesgo que pueden complicarse con cualquier neumonía, hasta con la influenza, pacientes de más de 60 años o pacientes con alguna condición que comprometa su sistema inmunológico, que tenga una enfermedad crónica, dígase asma, diabetes, EPOC, hipertensión,
un trasplante, una leucemia. Estos son los pacientes que han fallecido y que ha reportado la OMS, que tienen condiciones crónicas previas que favorecen a que esto progrese más a una neumonía en vez de una gripe común. Claro, personas incluso que pueden ser vulnerables, a lo mejor personas con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, que obviamente su sistema inmune está bajo, está delicado, está débil, entonces permite exactamente el acceso del coronavirus y que haga estos estragos importantes. Entonces, doctor, para finalizar esta breve charla contigo vía telefónica, no nos debemos preocupar, no nos tenemos que escandalizar, pero sí tenemos que tomar medidas todos, absolutamente. ¿Nos puedes decir qué tenemos que hacer como sociedad, como personas del día a día para evitar un contagio? No importa si no haya llegado específicamente aquí, de todas maneras nos tenemos que cuidar. Claro, mira, algo que lo estoy comentando en todas las entrevistas que estamos dando ahorita, es que lo que debe de saber tu auditorio es que no debe de preocuparse, porque tenemos una herramienta muy fuerte los mexicanos. Tenemos la experiencia de la influenza en la pandemia del 2009. Donde tuvimos una gran respuesta en cuanto a prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, y que fuimos un país ejemplo para muchos otros países en cuanto a la atención de una nueva enfermedad viral, y que seguramente eso va a suceder en México, que vamos a poder contener bien estos casos y tratarlos adecuadamente. Y ahorita pues que tu auditorio sepa que el único riesgo que por el momento se tiene es que se tenga contacto con un viajero que viene directo de esta ciudad de Wuhan, China, y que tengan los síntomas respiratorios, que se cuiden, que se protejan, que no se acerquen a ellos, que usen el lavado de manos y que usen cubrebocas los pacientes afectados. Muy importante. Pues doctor José Arturo Martínez Orozco, infectólogo, muchísimas gracias por este breve intervención con nosotros en Código Salud, pero importante para la gente que nos está viendo. Gracias a ti, Mariano. Un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias al doctor. Y vamos a platicar aquí en el estudio con la doctora Jessica Pérez González, también infectólogo. Ya escuchábamos a tu colega, doctora, hablar sobre que no nos tenemos que, digamos, escandalizar, no tiene por qué llegar a una histeria, ni el día de mañana todo el mundo ya con los cubrebocas y volvernos locos de alguna u otra manera, sobre todo por la desinformación. Y sí es bien importante que tomemos estas medidas, ¿no? Básicamente que nos lavemos las manos, que si sabemos de todas maneras, si hay una persona, aunque mantenga, digamos, una condición de una gripa, de una posible influenza, pues de todas maneras tomemos ciertas precauciones. ¿Qué sabes tú como especialista de este coronavirus en especial? Bueno, este coronavirus se dio a conocer recientemente, fue descubierto a finales de diciembre en China. La alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud, que pues es la organización que nos da la alerta a los países de Latinoamérica, se realizó el 16 de enero. Y en esta alerta epidemiológica lo único que nos daba a conocer pues eran las características de los pacientes que habían adquirido este nuevo coronavirus. Sin embargo, como te comentó el doctor Martínez Orozco, este es un virus que ya se conocía previamente. La cepa que está ahorita ocasionando los nuevos casos en China es una cepa nueva que pertenece a una familia de virus que son los coronavirus que nosotros ya conocíamos con anterioridad. O sea, lo nuevo es la cepa. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, al hablar de cepa, ¿cambia la estructura, cambia el interior del virus, cambia la manera en la que afecta a los humanos? ¿Cuál es la diferencia de entender o conocer una nueva cepa? Sí, bueno, esta familia de virus tienen una característica muy particular. Son virus que tienen la capacidad de adquirir mutaciones dentro de su material genético, lo cual quiere decir que generan cambios y pueden combinarse. Entonces, lo que ocurre en algunas ocasiones con estos virus es que dos cepas, es decir, dos tipos diferentes de virus, se llegan a encontrar en un huésped, que puede ser un huésped animal, porque estos son virus que tienden a infectar a los animales, y en ese huésped tienden a mutar y entonces se genera una nueva cepa. Esta es una de las formas, es una de las teorías de las cuales, bueno, más bien por las cuales nosotros sabemos que se pueden generar nuevas cepas de estos virus. Ahora, estas cepas que inicialmente infectan a los huéspedes, que son animales, mamíferos. Entre ellos los humanos. Entre ellos los humanos, pero finalmente al inicio lo más interesante es que afectan solo a los animales y de manera secundaria afectan al humano. Así es decir, empezó esta cepa. Cuando ustedes se enteraron de la aparición de esta nueva cepa por virus de coronavirus, ¿comenzó en un animal en específico? ¿Pollos? No se sabe todavía un animal en específico. Lo que se tiene hasta el momento es la información de que los primeros casos estuvieron asociados a personas que visitaban un mercado en el cual se venden
animales de todo tipo, tanto animales vivos como animales muertos. Y la mayoría de granja. Y exactamente, así es. Entonces, debido a que en las epidemias previas se ha tenido la experiencia de que ha sido transmitido por mamíferos, pues se piensa que puede ser el vector inicial. Sin embargo, no se tiene hasta el momento la certeza de cuál es el animal que fue infectado por primera vez. Solamente se sabe que pudo haber sido un animal de granja que pues finalmente se vendía en este mercado. Y ahora, con la experiencia exactamente que se tiene a nivel mundial de las propias autoridades sanitarias y después cómo se propagó la información, por ejemplo, cuando apareció la gripe aviar, ¿no? Que todo el mundo se escandalizaba porque quien tuviera un pollo pues ya se sentía prácticamente infectado con algún tipo de virus, ¿no? Sí, o en la riesgo. Transmisión, el riesgo es similar. ¿El riesgo de dónde viene? ¿Cómo es el contagio directamente? ¿Por tocar al animal, por convivir con ese animal, por comérselo? Puede ser por diferentes causas, puede ser por todas las que acabas de mencionar. De hecho, estos virus tienen la capacidad de transmitirse por vía respiratoria. O sea, pueden llegar por inhalación de algunas sustancias o las gotas que se quedan en el medio ambiente durante un tiempo y entonces se inhalan, esas gotas finalmente llegan a formar algún tipo de aerosol que llega a la vía aérea y entonces los podemos adquirir por vía inhalada. Y otra de las formas en las que se pueden adquirir los virus, los coronavirus, no solamente los coronavirus, sino otros virus, por ejemplo la influenza, es a través de fomites, o sea, de objetos inanimados que quedan contaminados. Entonces, es por eso tan importante que cuando fue toda la situación de la epidemia de influenza, se hacía mucho hincapié en el lavado de manos y en no estar tocando diferentes objetos que podían estar contaminados. Esa es otra vía. Es decir, los coronavirus se sabe que la primera transmisión puede ser por vía respiratoria o por tocar los objetos que puedan llegar a estar contaminados, pero el contacto con el entorno también es importante. ¿Cuánto tiempo dura un virus, por ejemplo, que puede llegar a un objeto y después llega una persona y agarra ese objeto y puede contaminarse? En términos generales, un virus expuesto, ¿cuánto tiempo de vida tiene? Depende de cada virus. Hay algunos virus que no tienen la capacidad de permanecer en los objetos inanimados más que unos segundos después de que se toca el objeto. Pero hay otros virus que pueden permanecer un periodo de minutos o incluso de horas. Y entonces es ahí donde ya perdemos un poco el control, porque las personas que están en este ambiente que puede estar contaminado constantemente están tocando cosas y finalmente no tienen el cuidado o la precaución de ver si la persona previa que lo tocó estaba infectada, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos también otro problema que es el periodo de incubación, que quiere decir que hay personas que no tienen todavía los síntomas de la enfermedad, pero que ya están infectados y que entonces podrían tener la capacidad de contagiar. Entonces, es por eso que el entorno es tan importante y por eso aquí en el mercado donde existía finalmente contacto con diferentes personas, con diferentes animales, pues bueno, esto fue lo que facilitó la transmisión de este nuevo virus. Ahora, ¿cómo comenzaron a darse cuenta las autoridades? Primero las de China, porque ahí fue donde arrancó todo y empezó todo hace prácticamente 25, 30 días. Sí. ¿Cómo comenzaron a darse cuenta de las manifestaciones? ¿Qué las alerta para saber, mira, la manifestación que tiene esta persona es parecida al virus de la influenza, pero no lo es? ¿Dónde hay una diferencia o dónde hay una similitud, doctora? Los síntomas son realmente muy similares. Por cuadro clínico es imposible distinguir en ocasiones, ¿no? Finalmente en China pues tienen la experiencia del SARS y esa experiencia la verdad es que les dejó a ellos una gran enseñanza en cuanto a que todos los síntomas respiratorios tienen que en algún momento dado pensar, sospechar que podría ser secundario a esta enfermedad. Lo primero que empezaron a hacer fue, cuando empezaron a ver a los pacientes con síntomas respiratorios, ¿no? Empezaron a investigar los virus pues más frecuentes en ese momento. Tuvieron que descartar influenza. No se pudo haber hecho de manera clínica, tuvieron que haber hecho pruebas de laboratorio. Entonces, al encontrar un paciente con síntomas respiratorios, en el cual se hacía la prueba de influenza, salía negativa, hacían la búsqueda intencionada de otros virus, algunos, por ejemplo, rinovirus, adenovirus, que son virus que estaban ocasionando infecciones en este momento. No encontraron nada y fue así como por descarte llegaron a la conclusión de que se trataba de una nueva cepa. Esa fue la manera en la cual llegaron a la conclusión. Pero hay un síntoma específico que puede hacer la diferencia. A pesar de que se conozcan ya los coronavirus, ¿esta nueva cepa tiene alguna característica o influencia específica
que la haga distinta a otro tipo de contagios por virus? En cuanto a síntomas clínicos, no, porque como te comentó también el doctor Martínez Orozco, los síntomas pueden variar y depende mucho del tipo de la persona que adquiere la infección. Hay personas que pueden tener una gripe pues bastante leve, hay pacientes que incluso pueden no presentar síntomas y otras personas, especialmente las personas que tienen alguna enfermedad de base, son las personas que van a presentar síntomas más severos. Se parece mucho a otros coronavirus, es decir, por cuadro clínico es imposible. Entonces se tiene que finalmente todas las personas que tuvieron esos síntomas tuvieron que llevar un proceso de diagnóstico en el que se fueron descartando primero los virus que ya se conocían y cuando se vio que no se podía detectar ninguno y sobre todo que se empezó a notar que había muchas personas que habían tenido el mismo contacto, es decir, tenían un antecedente epidemiológico, es así como se genera la alerta de que quizá esto podría ser una nueva cepa. Y ahora, en los casos que se han descubierto a nivel mundial, son casos de personas que acudieron directamente a esa zona en China. Así es. O sea, no llegó de manera gratuita el virus ni a Japón, ni a Corea del Sur, ni a los Estados Unidos. Y ahora el caso de nuestro país, incluso lo dijo en la mañana en la conferencia Andrés Manuel López Obrador, que se está analizando. Primero sabían de 2 casos, uno fue descartado y posteriormente uno se está analizando en estos momentos allá en Tamaulipas, que pudiera tratarse exactamente de una persona que acudió a China por la zona y vino y comenzó, digamos, con determinadas características en cuanto a los síntomas que pudieran analizar. Exactamente. Así es. Entonces, todo esto tiene que ver hasta el momento de las personas, digamos, que han viajado al país asiático, de entrada, para que no nos empecemos a asustar. Así es. Eso es bien importante decir, ¿no, doctora? El antecedente epidemiológico es muy importante y en este momento es obligatorio. Es decir, muchas personas en este momento estamos en una época en la que las infecciones respiratorias virales son súper frecuentes. Lo primero que tenemos que pensar en nuestro país en una infección respiratoria es viral. Eso es de toda la vida. En este momento estamos en un momento en el que la influenza tiene un repunte. La influenza H1N1, otros tipos de influenza tipo A y la influenza tipo B. Justo en estos momentos. Justo en estos momentos. Días de enero. Entonces, en nuestro país en realidad lo que nos tiene que seguir preocupando y lo que tenemos que seguir buscando es influenza. No tenemos que pensar en otras cosas porque finalmente para eso debe de existir un antecedente epidemiológico específico, ya sea que las personas hayan viajado a este lugar o que hayan tenido contacto directo con alguna persona enferma que viajó a este lugar. De otra manera, no tenemos por qué pensar que nos vamos a contagiar. Ni alarmarnos. Esto es bien importante, ya lo decía tanto el doctor José Arturo Martínez, lo refuerzas tú, doctora, claro que es bien importante saber estar alertas. Y sabemos, por ejemplo, algún conocido, algún compañero de trabajo, algún familiar que haya viajado recientemente a China, bueno, entonces yo creo que lo más importante sería acudir a las unidades médicas inmediatamente para descartar o confirmar el caso. Eso es bien importante. Sí, sí. Nos tenemos que preocupar entonces ahorita, pues más bien por la influenza. Así en es. México. Sí, o sea, deberíamos estar más preocupados porque no nos enfermemos de influenza que de un coronavirus. Así es. Más importante, sobre todo más bien, quienes están más preocupados pues es el país de origen. Sí. China, donde a lo mejor sí se puede, digamos, extender este tipo de contagio, ¿cierto? Sí, claro, ellos sí tienen una alerta, bueno, finalmente porque tienen los casos que se han ido presentando en diferentes lugares. Sin embargo, nosotros habrá que analizar ese caso que se piensa que puede ser secundario coronavirus, pero no podemos llegar a una conclusión sin haber hecho todo el proceso que se tiene que hacer. O sea, lo primero es antecedente epidemiológico. Si el paciente tiene antecedente epidemiológico y tiene un cuadro clínico característico, entonces lo que sigue es descartar los virus que están siendo más frecuentes en nuestro país, entre ellos, repito, influenza. Y después de eso, si ya descartamos todo, entonces podríamos pensar que es un paciente que puede estar infectado por el nuevo virus. Aún así, las autoridades de nuestro país ya tomaron cartas en el asunto, ya están a través de distintos medios, a través de distintas instancias, pues ya en alerta precisamente. Incluso el día de hoy publicado en el Heraldo de México por parte de mis compañeros Gerardo Suárez, Atahualpa Garibay y Mauricio Conde, pues viene un artículo importante donde se habla que al menos 5 aeropuertos del país ya reforzaron sus medidas de vigilancia ante el riesgo del brote de un nuevo coronavirus en China y un primer caso de la enfermedad ya está confirmada en los Estados Unidos. Los aeropuertos que ya están tomando medidas son el de Cancún,
Guadalajara, Monterrey, Tijuana y el de la Ciudad de México, quienes ya están al tanto y en alerta. ¿Por qué esto es en específico? Porque generalmente hay vuelos que pueden estar en conexión o que vienen de Asia, precisamente, y están vigilantes de que esto no ocurra. Estamos hablando con la doctora Jessica Pérez González, infectóloga, sobre el coronavirus. Vamos a hacer una pausa en Código Salud y regresamos con más. Ya estamos de regreso en Código Salud, estamos platicando con la doctora Jessica Pérez González, infectóloga, sobre los efectos del coronavirus. Lo que se sabe de este tipo nuevo de coronavirus es una cepa nueva, es lo que nos están diciendo. Los coronavirus ya existían, ya eran conocidos, pero hace apenas 30 días se conoció de una nueva cepa que se originó exactamente en China, en una zona en específico, donde ya han sido confirmados más de 300 casos, de los cuales 17 personas ya han sido de manera oficial confirmados sus decesos, algunos casos en Japón, algunos casos en Corea, el primer caso en los Estados Unidos y el tratamiento de un primer caso posible. Primer caso aquí en nuestro país, allá en Tamaulipas. Antes de ir al corte te comentaba que algunos aeropuertos ya tomaron medidas específicas, como el de Cancún, el de Guadalajara, el de Monterrey, el de la Ciudad de México. También hospitales e institutos nacionales de salud activaron ya los protocolos para estar atentos ante cualquier sospecha. Y es como nos decía la doctora Jessica Pérez González, que es importante saber que una alerta epidemiológica no es que ya tengamos el virus encima, que ya el virus esté presente en nuestro país, sino nos está alertando, como dice su nombre, pues para que se tomen medidas. ¿Qué se hace, por ejemplo, en un hospital cuando se alerta de una alerta epidemiológica? Bueno, lo primero es que se tiene que informar a la población y a todo el personal médico de cuál es la situación, ¿no? Por ejemplo, en este caso se emite un comunicado. La Secretaría de Salud lo hace y pues se tiene que obviamente dar a conocer a todos los hospitales. Una vez que los hospitales conocen este comunicado, en este comunicado existe lo que nosotros llamamos la definición de caso. La definición de caso nos habla de como tal un concepto en el que nosotros nos vamos a basar para poder detectar a los casos nuevos. Y en este caso la definición de caso pues es una persona que tenga síntomas respiratorios y que haya tenido el antecedente epidemiológico de ya sea el viaje al sitio específico en donde se originó la infección o contacto con alguien que haya viajado a ese lugar. ¿Qué nos recomiendas? También se lo preguntábamos al doctor José Arturo Martínez Orozco, pero la gente que en estos momentos está integrando la transmisión de Código Salud a través del Heraldo Televisión, ¿qué recomendaciones nos das? Sabemos que una alerta epidemiológica, insistimos, no es porque tengamos el virus ya aquí presente, sino tenemos que estar alertas, al tanto y pendientes de la información. Claro. Eso es muy importante, pero no solo eso. En todo caso, también debemos de tomar ciertas actitudes o cambios o hábitos para evitar un contagio. ¿Qué nos recomiendas que hagamos en el día a día a partir de hoy? Que debemos hacer siempre, pero a veces se nos olvida. Bueno, es muy importante con respecto a los virus respiratorios disminuir el número de personas que están en contacto con el mismo. Es bastante común que las personas tienen una gripe que no es mayor cosa y tienden a ir a los servicios de urgencias que están abarrotados. Entonces llegan al servicio de urgencias donde existe muchísima gente, ¿no? Hay mucha gente que está esperando atención médica. Es una gripe que quizá pudo haberse tratado con medios físicos nada más, líquidos abundantes, etcétera. Es decir, que no necesitaba una atención médica urgente y entonces esta persona, al haber ido a un lugar donde hay muchas personas, pues podría potencialmente contagiarlas. Entonces hay que disminuir justamente el contacto cuando una persona está enferma. Lo mejor es que trate de no estar en contacto con los demás para que no los contagie. Lo segundo es lo que les comentaba con respecto a el contacto con los objetos inanimados. Es súper importante en las épocas en las que son más frecuentes las infecciones respiratorias, estarse lavando frecuentemente las manos, no saludar de mano o de beso, por supuesto, a las personas que están enfermas con algún virus respiratorio. Y si tú estás enfermo, si tú tienes un virus respiratorio leve, pues tratar en la medida de lo posible de no estar en los lugares públicos para no contagiar a los demás. ¿Funciona el cubrebocas? Funciona el cubrebocas, sí. Sin embargo, es importante también saber que para diferentes tipos de virus hay diferentes tipos de cubrebocas, ¿no? Y además de todo, el uso correcto del cubrebocas. Es bastante frecuente que las personas que están enfermas usan el cubrebocas, pero solo cubriendo la boca, y eso realmente no ayuda. Si se va a utilizar el cubrebocas, se tiene que utilizar cubriendo nariz y boca, y repito, incluso en este caso,
tratar de que el contacto de esta persona enferma sea el menor posible con personas que no están enfermas. Si no es necesario salir de su casa, que no salga para que no tenga contacto con los demás. Lavado de manos, desinfectación, desinfectar, por ejemplo, objetos o nuestros, digamos, nuestras zonas cotidianas, Así es, tanto en objetos casa de o en la uso oficina. común. Así es, sí, sí. Objetos de uso común que es súper frecuente, por ejemplo, que se compartan, ¿no? En el caso de la oficina, el teclado de la computadora que tiende a contaminarse, entonces sí, tratar de tener un aseo de manera constante de este tipo de objetos que podemos estar tocando diferentes personas. Así es, esto es bien importante. Y el lavado de manos, pues creo que nos Y el queda lavado claro de manos. absolutamente todos, Así es, ¿no? sí. O sea, hacerlo antes y después de ir al baño, antes de comer, también Así es importante. Antes de comer, también es muy importante que si las personas tomaron algún tipo de transporte público, cuando lleguen a su casa se laven las manos, porque finalmente en el transporte público estuvieron en contacto con diferentes objetos inanimados. Entonces, para no estar cargando estos microorganismos que no solamente se transmiten por vía respiratoria, sino también por contacto con las manos. Así es. En estos momentos, el Comité de Vigilancia de la Organización Mundial de la Salud se encuentra reunido, están haciendo un análisis importante de lo que está ocurriendo a nivel mundial, de los casos confirmados en China, de los casos confirmados en otros países, el que llegó a los Estados Unidos y el probable caso quizá ya estén notificados de lo que se está haciendo aquí en nuestro país. Sí. Y van a emitir, digamos, un boletín y van a emitir exactamente una declaración importante. En caso de declarar una emergencia internacional, ¿cambia todo? No, sigue siendo exactamente igual, la alerta es la misma. Se nos está, obviamente a nosotros como médicos, se nos tiene que estar informando de manera frecuente qué es lo que está ocurriendo y cómo va esta epidemia y cómo se están extendiendo los casos. Esto no solamente pasa con este virus, esto ha pasado con todos los virus que se han presentado a modo de epidemia. Pasó igual cuando ocurrió lo de la influenza en el 2009, ¿no? Entonces el país en donde se detectan los casos lo que tiene que hacer es informar frecuentemente cómo va la situación para que los otros países puedan saber si está más cerca de su frontera para que puedan tomar las precauciones. Pero la definición de caso sigue siendo la misma. O sea, la definición de caso sigue siendo las personas que han tenido contacto con el primer antecedente, ¿no? Que en este caso es justamente este lugar en China. Y una última pregunta, doctora Jessica. ¿Cada cuánto ustedes tienen documentados que se están conociendo virus nuevos o cepas nuevas? ¿Cada cuánto ocurre? Esto es bastante interesante con los coronavirus. Se dice que tienen la tendencia a presentarse más o menos cada 2 o cada 3 años. Ajá. A modo de epidemia. Pero no todas las cepas van a tener la misma virulencia, o sea, no todas las cepas van a generar esta situación del síndrome respiratorio agudo, etcétera. Es decir, algunas cepas pueden presentarse con síntomas más leves, pero este tipo de virus en especial, el coronavirus, se tiene descrito que tiende a presentarse en un ciclo más o menos de 2 a 3 años. De 2 a 3 años, una nueva cepa. De 2 a 3 años, no necesariamente una nueva cepa, sino que se empieza a presentar como una epidemia, o sea, que se empiezan a presentar más casos de los esperados. Una nueva cepa es realmente muy difícil de saber en qué momento, ¿no? ¿Qué fue este caso? ¿Qué fue este caso? En este caso sí se pudo detectar. Doctora Jessica Pérez González, infectóloga, muchas gracias por haber estado con nosotros y aclarar todas nuestras dudas acerca de este nuevo coronavirus. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bienvenida a Código Salud. Y antes de pasar al siguiente tema, recuerda que cada miércoles a través de las páginas del Heraldo de México